Bienvenidos, Hare Krishna. Estamos una vez más en este Bhagavad Gita podcast. Hoy tenemos jueves 27 de abril y vamos a continuar a partir del verso número 12 en el capítulo primero. Bienvenidos, comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tasya Sanjanayam Harsam Kuru Vridha Pitamaha Simhanadam Vinadyochai Shankam Dhanmau Pratapavan. La traducción es la siguiente. Entonces, Bhishma, el magno y valiente patriarca de la dinastía Kuru, el abuelo de los guerreros, hizo sonar su caracola muy estruendosamente, produciendo un sonido como el rugido de un león y causándole placer a Duryodhana. Recortemos aquí brevemente en 2 palabras el contexto. Tenemos entonces a los Kurus, al jefe de los Kurus, que es Duryodhana, que es el primo de los Pándavas, el primer hijo del rey ciego que está escuchando el relato. Duryodhana está allí hablando con su maestro y ya que están listos para pelear, entonces como indicador de que la pelea comenzó, entonces el guerrero principal en este ejército Kuru suena su caracola, que es ya la indicación de que estamos listos para pelear. Es lo que está sucediendo aquí. Y se menciona al abuelo Bhishma, de quien hablamos ya en la sesión anterior. Ese abuelo Bhishma, respetado por todos y muy competente. De hecho, la presencia de él hacía que ese ejército fuera invencible, ¿no? Aquí lo vemos entonces al abuelo sonar su caracola y que sonó muy estruendosamente. Y aquí hay una palabra, voy a mencionarlo brevemente para quienes estén más familiarizados. Ese sonido estruendoso producido por la caracola del abuelo Bhishma parecía al sonido del rugido de un león. Y si subimos un momento al verso en sánscrito, aquí se habla de Simhanadam. En la tercera línea, Simhanadam. Y cuando vemos la traducción individual de cada palabra, este Simhanadam se traduce como sonido rugiente como el de un león, Simha. Ya pronto, vamos a ver, si no estoy mal, es la próxima semana que vamos a conmemorar la fecha de la aparición de Nrisimha, esa manifestación del Señor Supremo con características de león, como aquí se menciona, Simha. Ok. Vamos entonces a leer el comentario que acompaña a este verso. El patriarca de la dinastía de los Kurus entendía el deseo íntimo que había en el corazón de su nieto Duryodhana y, movido por la compasión natural que éste le inspiraba, trató de animarlo haciendo sonar su caracola con mucha fuerza, como correspondía a su posición semejante a la de un león. Indirectamente, mediante el simbolismo de la caracola, le informó a su deprimido nieto, Duryodhana, que no tenía ninguna posibilidad de lograr la victoria en la batalla, puesto que el Supremo Señor Krishna se hallaba en el bando opuesto. Mas, aún así,
Era su deber dirigir la pelea y no escatimaría esfuerzos en ese sentido. Y vemos la situación de Bhishma Deva, el abuelo de los Kurus, y es que él se le cuenta como uno de los devotos puros del Señor Supremo. Cuando termina la escena de la batalla de Kurukshetra y en la literatura se le da paso al Srimad Bhagavatam, habiendo terminado la Bhagavad Gita, se describe como Bhishma Deva era eso, no solamente un gran guerrero y el abuelo de toda la dinastía, de todo el clan, sino más bien era un devoto puro del Señor, que por una u otra razón, hay una explicación del por qué. Él estaba aquí peleando en contra de los Pándavas y, como acabamos de leer, él está aquí del lado de los Kurus defendiendo al bando de los Kurus y ve a su nieto, a Duryodhana, lo ve muy deseoso de ganar. Así que él suena su caracola, sabiendo que él es el mayor en todo el ejército, suena la caracola para animar un poco a su nieto, ya que él lo ve con mucho deseo de pelear y de ganar. Pero, de acuerdo con la guía que acabamos de leer aquí, en el mismo acto de sonar la caracola, él indirectamente le indicaba a su nieto que en realidad no iba a ganar la pelea, que la pelea la iba a ganar el otro bando porque allá estaba Krishna. Y él sabe eso, él sabe muy bien quién es Krishna, sabe que es la suprema personalidad de Dios. Sin embargo, se encuentra aquí peleando en contra de él. Vamos al siguiente verso. Texto número 13. Tata shankascha veryascha panavana kagommukaha saha saibhabhyan yata sasabdastumulo bhavat. Después de eso, súbitamente sonaron todas las caracolas, los tambores, los clarines, las trompetas y los cuernos, y el sonido conjunto fue tumultuoso. Y aparecen un par de pinceladas, digamos, se nos regala en esta escena que estamos viendo a través de la literatura. Podemos obtener una pequeña imagen de cómo era estos eventos, ¿no? Imaginémonos ahí hoy por hoy todavía hay, no sé si en otros lugares, supongo que igual. Por ejemplo, es muy común ver en el 15 de septiembre, que es la fecha en la cual se celebra la independencia del país, independencia de España. Y hay todavía hoy por hoy los colegios, las instituciones tienen lo que se denomina, hasta hace algunos años atrás, se les llamaba todavía así, la banda de guerra. Hoy parece ser que ya algunos han cambiado de nombre, pero la banda de guerra, y muchas personas lo llaman así todavía, se refieren al conjunto musical del instituto como eso, como la banda de guerra, y consistía en eso, ¿no? Acabamos de leer aquí que habían, en esta escena se nos habla de tambores, clarines, trompetas, cuernos, caracolas, y al menos es interesante en sentido al menos lingüístico cómo estos grupos, no sé si en otros lugares suceda lo mismo o suceda igual, que se les llama bandas de guerra. Y sería interesante, yo desconozco el por qué, solamente veo que hay una similitud aquí estamos leyendo directamente un libro que nos habla de una guerra y cómo habían todos estos músicos. Al menos tampoco en la Bhagavad Gita no se nos da esa información, cuál era el rol de los músicos aquí, no si eran músicos estrictamente o directamente eran solamente dedicados a la música o eran los mismos guerreros que al lado de en su cuadriga, al lado de las espadas y ese tipo de cosas, también tocaban cada uno un tambor o un instrumento. Esa información al menos en la Gita no está y es secundaria, no estamos hablando nada más aquí de algunas cosas periféricas al tema central. Lo cierto es que estaban estos instrumentos, ¿no?, que acompañaban el acto de la guerra. Y entonces sonaron todos en conjunto
Todos sabemos cómo, especialmente los tambores, ¿no? Y ese tipo de instrumentos evocan así mucha, el sonido de los tambores evoca así mucha euforia, ¿no? Mucha, usando el lenguaje de la Bhagavad Gita, mucha pasión, mucho ímpetu y adrenalina tal vez también. Y podemos imaginarlos la escena, como todos están ahí listos para pelear y con este sonido, tanto con el sonido de las caracolas anunciando el inicio de la guerra, como el sonido de todos estos instrumentos, creaba un ambiente todavía más propicio para podemos decir esto, para dejar salir todo ese deseo de pelear y de ganar, ¿no? También vemos esa presencia también de estos elementos musicales, digamos, en un estadio de fútbol. Yo al menos no tengo experiencia de otros deportes, pero sí hay esa, al menos en el estadio de fútbol hay esos tambores y trompetas también que no solo hacen más festivo el ambiente, sino también lo hacen como, que generan un ambiente así como más competitivo, digamos, como esa euforia y esa explosión, digamos, de gritos y ímpetu. Así que es un poco lo que estamos viendo aquí. Los guerreros en ese último momento antes de iniciar terminaban más eufóricos por todo el sonido que ellos mismos generaban con sus instrumentos. Vamos al verso 14. Tatta shvetair hayar yuktem mahatisyandanestitau madhava pandavas chaiva divyau sankau pradat matuhum. Aquí tenemos un momento importante. Es el primer momento en que en el verso en sánscrito se menciona a Krishna y a los Pándavas. Vamos a ver la traducción. En el bando opuesto, tanto el señor Krishna como Arjuna, que se encontraban en una gran cuadriga tirada por caballos blancos, hicieron sonar sus caracolas trascendentales. Vamos entonces a leer el comentario para este verso, que es el siguiente. En contraste con las caracolas o con la caracola que Bhishmadeva hizo sonar, las caracolas que Krishna y Arjuna tenían en las manos se describen como trascendentales. Que las caracolas trascendentales sonaran indicaba que no había ninguna esperanza de que el otro bando lograra la victoria, porque Krishna estaba del lado de los Pándavas. Yayastu Panduputranam Yasam Prakseyanardana. La victoria está siempre del lado de personas tales como los hijos de Pandu. ¿Por qué? Porque el Señor Krishna está asociado con ellas. Y donde quiera y cuando quiera que el Señor se halla presente, la diosa de la fortuna también está allí, pues ella nunca permanece sola sin su esposo. Por consiguiente, a Arjuna le aguardaba la victoria y la fortuna, tal como lo indicaba el sonido trascendental producido por la caracola de Vishnu o el Señor Krishna. Además, la cuadriga en la que los dos amigos estaban sentados se la había donado Agni, que es el dios del fuego. Se la había donado a Arjuna, y ello indicaba que dicha cuadriga podía conquistar todos los flancos, en cualquier parte de los tres mundos a donde fuese llevada. Vamos a tomar de este verso un par de cosas importantes. Una es que, como señalamos hace un momento, aquí aparece el nombre de Krishna, aparece Krishna con el nombre de Madhava, y en cada ocasión, en lo posterior, en cada ocasión en donde Krishna, como vamos a ver la conversación entre ellos dos, Krishna utiliza diferentes nombres con Arjuna y diferentes adjetivos. Vamos a ver que Krishna en ciertos momentos le dice tú, el de los poderosos brazos, tú, hijo de Kunti, que es su mamá. Tú le dice
Kuru, hijo de los Kurus. En cada ocasión que Krishna utiliza un nombre o un adjetivo para hablar con Arjuna, él está tratando de apelar a cierta cualidad en Arjuna. Cuando le habla de tú, el de los poderosos brazos, se refiere a que, hey, tú, Arjuna, eres poderoso, eres musculoso, digamos. Y está tratando de hacer ver que si tú eres una persona, un guerrero tan grandioso, entonces se espera que te comportes como un guerrero grandioso. O cuando le dice hijo de Kunti o Kunti, Krishna está tratando de señalarle a Arjuna de que recuerde a su madre, la gran dama, la reina Kunti, y que usted como hijo de Kunti Arjuna, debería de hacer valer el nombre de su madre. O sea que su madre es una gran dama, con gran carácter, así que se espera lo mismo de usted. Eso en relación a Krishna hablando con Arjuna y lo mismo viceversa. Arjuna utiliza diferentes nombres para referirse a Krishna. Y aquí, a pesar de que no ha comenzado la conversación, si bien es verdad todavía Arjuna no ha participado hablando, pero ya se menciona a Krishna como Madhava. Y vimos la traducción el significado de este nombre, Madhava, como el esposo de la diosa de la fortuna. Y Srila Prabhupada explicó entonces un poco en el comentario por qué razón se le menciona como Madhava. Eso quiere decir de que donde Krishna esté siempre hay fortuna, por lo tanto siempre habrá victoria. Eso, dicho de otra manera, ya que Madhava estaba presente, entonces iba a haber victoria. Para quien sabía, digamos, para quien sabía leer aquella escena, ya que Madhava es el esposo de la diosa de la fortuna, no hay forma para que Madhava pierda, porque sí, es el esposo de la diosa de la fortuna. Y otra cosa, un segundo punto que vamos a recoger de este verso, es que Srila Prabhupada menciona aquí al final de cómo la cuadriga, el carruaje que ellos dos estaban utilizando, Krishna con Arjuna, este carruaje se lo había regalado a alguien muy importante a Arjuna, y Prabhupada dice, ello indica que dicho carruaje, dicha cuadriga, podía conquistar todos los flancos. Vamos a notar en este primer capítulo cómo puntualmente hay cinco características, o 5 factores más bien, que para quien sabe leer la escena, esos 5 factores indican que está garantizada la victoria para el bando de los Pándavas. Aquí, Prabhupada señala uno, y es la cuadriga, el carruaje en el cual ellos estaban transportándose. Y a lo largo del primer capítulo van a ser identificados 5 factores que indican que está asegurada la victoria para los Pándavas. Aquí, como dije, fue mencionado el carruaje. Vamos al siguiente verso, verso 15. Panchayanyam Hrishikeshom Devadatam Dhananjaya Paundram Tatmau Mahashankam Bhima Karma Brikrodaraham. La traducción es la siguiente. El Señor Krishna hizo sonar su caracola, llamada Panchayanya. Arjuna hizo sonar la suya, la Devadatta. Y Bhima, el que come vorazmente y realiza tareas hercúleas, hizo sonar su aterradora caracola, llamada Paundra. Antes de ir al comentario, haciendo esta lectura aquí, parece ser que encontramos un indicio a la pregunta que planteamos hace un momento. La pregunta era, ¿cada guerrero tenía su propio instrumento que lo hacía sonar al momento de la batalla? ¿O había un grupo de músicos que se encargaban de tocar los instrumentos en ciertos momentos específicos? Es una pregunta que yo la planteé, realmente desconozco la respuesta, pero aquí hay un indicio, como dije.
al menos Arjuna y Krishna, y parece ser que ciertos guerreros importantes, sí portaban sus instrumentos. Posiblemente otros guerreros también portaban otros instrumentos. Esto lo estoy planteando nada más como una posibilidad. Como digo, yo desconozco el tema, pero parece ser que posiblemente cada guerrero tenía su, digamos, su tambor, su trompeta. En este caso se habla de las caracolas que le pertenecían a cada uno de los guerreros principales del lado de los Pándavas. Vamos a este comentario, vamos a leerlo y vean una vez más lo que acabamos de señalar en relación a los nombres. Aquí el comentario nos va a dar una descripción de otro nombre con el cual se refiere a Krishna el verso. Y nos va a ir regalando una lectura diferente, una lectura más, digamos, sutil en cuanto a la lingüística, al por qué se utilizan estos nombres. Vamos a leer el comentario entonces. En este verso al Señor Krishna se lo designa como Hrishikesh, porque Él es el propietario de todos los sentidos. Las entidades vivientes son partes integrales de Él, y por ende los sentidos de las entidades vivientes también son parte integral de los sentidos de Él. Los impersonalistas no pueden explicar el porqué de los sentidos y de las entidades vivientes. Y en consecuencia siempre están ansiosos de describir a todas las entidades vivientes como si estuvieran desprovistas de sentidos o como si fueran impersonales. El Señor, quien está situado en el corazón de todas las entidades vivientes, dirige los sentidos de ellas, pero Él lo hace en función de la entrega de la entidad viviente. Y en el caso de un devoto puro, Él controla los sentidos de éste directamente. Aquí, en el campo de batalla de Kurukshetra, el Señor controla directamente los sentidos trascendentales de Arjuna, y de ahí que en particular se le dé el nombre de Hrishikesh o Hrishikesha. El Señor tiene diferentes nombres de acuerdo con sus diferentes actividades. Por ejemplo, Él recibe el nombre de Madhusudana porque mató al demonio de nombre Madhu. Su nombre de Govinda se debe a que Él les proporciona placer a las vacas y a los sentidos. Su nombre de Vasudeva se debe a que apareció como hijo de Vasudeva. Su nombre de Devaki Nandana se debe a que aceptó a Devaki como madre. Su nombre de Yasoda Nandana se debe a que le otorgó a Yasoda sus pasatiempos infantiles en Vrindavana. Su nombre de Partha Sarati se debe a que él se desempeñó como auriga de su amigo Arjuna. De modo similar, su nombre de Hrishikesha se debe a que dirigió a Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra. Me detengo aquí un momento. Vamos a subir un momento al sánscrito para que veamos por qué el comentario a este verso nos comienza hablando de Hrishikesha. Y todo este primer parágrafo se centró en este nombre, Hrishikesha, y dio una descripción de por qué Krishna recibe diferentes nombres. Y es que en la primera línea del verso, esta primera línea dice, Panchayanyam, el nombre de la caracola es Panchayanyam, Panchayanyam Hrishikesho, o sea, la Panchayanya, la caracola de Hrishikesha. No se menciona a Krishna como Krishna, sino como Hrishikesh. Por esa razón, el comentario nos lleva en esa dirección y nos señala cómo a lo largo de la Gita vamos a ver una y otra vez enfatizado este punto, cómo el Señor Supremo no es vacío, no es una luz, no es una energía. El Señor Supremo es una persona. Y este libro tiene como uno de sus objetivos
sentar las bases filosóficas y teológicas y ontológicas del por qué el Señor Supremo es eso, es una persona. Y busca que el estudiante capte ese punto. Y una y otra vez va a ir enfatizando ese punto en particular, ¿no? Muy particular en la teología Vaishnava. Ni las almas ni Dios son simplemente luz. Aquella idea de que cuando uno sale del mundo material y vuelve al mundo espiritual y que todo se vuelve luz en el mundo espiritual, esa idea es rechazada en la Bhagavad Gita. La tesis de la Bhagavad Gita es que alma y Dios tienen una relación eterna porque ambos son personas. Eso lo vamos a ver, no solamente, este no es una idea solamente de un movimiento religioso, sino vamos a ver en palabras de la suprema personalidad de Dios, en palabras de Krishna, describir este mismo punto a partir del capítulo 2. Él va a decir que todos somos personas. Aquí no es que todos somos luz y energía. Sí, somos luz y energía, sí. Pero esa luz y energía emana de la persona original. De Dios emana de toda luz y energía. Y las almas también son personas que emanan de la persona suprema. Seguimos leyendo. A Arjuna se lo designa en este verso como Dhananjaya, porque ayudó a su hermano mayor a obtener riquezas, cuando el rey las necesitaba para los gastos de diversos sacrificios. De la misma manera, a Bhima se lo conoce como Brikodara, porque podía tanto comer vorazmente como realizar tareas hercúleas, tales como darle muerte al demonio Hidimba. Así que los tipos específicos de caracola que hicieron sonar las diferentes personalidades del bando de los Pándavas, comenzando con la del Señor, eran todas muy alentadoras para los soldados combatientes. En el bando contrario no había tales ventajas, ni tampoco se contaba con la presencia del Señor Krishna, el director supremo, ni con la presencia de la diosa de la fortuna. Luego, estaban predestinados a perder la batalla, y ese era el mensaje que anunciaban los sonidos de las caracolas. Fin del comentario. Aquí acabamos de encontrar otro de los elementos que indican y anuncian la victoria del lado de los Pándavas. Ya leímos de la cuadriga, del carruaje que ellos usaban, y ahora estamos leyendo de las caracolas trascendentales. Aquí vamos a terminar y vamos a incluir este dato también, que más adelante lo vamos a leer, pero vamos a adelantarnos un poco. Es que Krishna estaba del lado de los Pándavas, pero él había hecho el voto de no pelear. Ya todos sabían que Krishna no iba a pelear, él ya había dado su palabra, porque Krishna era primo de los Pándavas y naturalmente sentía un afecto por ellos, pero en su posición trascendental, Krishna no quiere hacerle daño a nadie. Vamos a ir desenvolviendo y desenredando todos estos puntos sutiles también. Entonces Krishna decide no pelear, solamente acompañar a Arjuna como conductor del carruaje. Y ese es un dato relevante también por tener en cuenta. No es que Krishna se dio gusto matando personas allí, sino que él decide no pelear. También hay un porqué, claramente. Bueno, nosotros nos vamos a detener aquí. Que tengan una bonita noche y nos vemos en la próxima. Hare Krishna.